Muy buenas tardes desde la ciudad de Maracaibo. La Sociedad Venezolana de Gastroenterología, especialmente la sección de patología, les brinda la mayor bienvenida este día con el experto en radiología, el doctor Osvaldo Ramos, quien es director del Centro Médico de Imágenes de la Sagrada Familia en Maracaibo. Maracaibo de verdad que se viste de honor para poder brindar esta clase, este webinar que es sobre lesiones hepáticas en imagenología. De verdad que el doctor es un experto y en la materia. Me encanta la clase que da de imagenología, de identificación de lesiones hepáticas, y les doy la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, doctor Mengual, y gracias por la invitación a participar en este tema. Y vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla completa. Ok, y vamos a conversar sobre las lesiones hepáticas e imagenología y las claves para un diagnóstico oportuno. Es siempre, digamos, un tema y un desafío cuando nos encontramos una lesión hepática que mayormente son incidentales. Y el reto que tenemos es determinar su relevancia clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que discriminar si es benigna o maligna, si requiere seguimiento, tratamiento inmediato, y orientar a los médicos especialistas tratantes, obviamente, hacia qué estudio pudiera ser necesario en ese momento. Y para ello quiero hablar de las generalidades técnicas en el diagnóstico de lesiones focales hepáticas, los aspectos semiológicos de las características de estas lesiones, y lo voy a llevar a modo de algoritmo, y van a tener al final la razón, identificar los desafíos y consideraciones que debemos tener para poder caracterizar cada una de ellas. Quiero ser práctico, no quiero extenderme en cada uno de los detalles, sino solamente ir tomando las claves para ese desafío de caracterizar las lesiones. Y vamos a ver algunos casos clínicos aplicando conocimientos teóricos a la práctica, y al final vamos a hacer un intercambio de manera interactiva donde vamos a validar todos estos hallazgos en un formato que lo van a poder hacer desde sus celulares. Las masas hepáticas incidentales se identifican por otras indicaciones y muchas veces no viene con la presentación adecuada para utilizar el protocolo y la preparación de esa variante clínica. Y entendiendo que las probabilidades son altas de encontrar una lesión, y sobre todo en pacientes con neoplasia primaria maligna, es necesario tener una precisión diagnóstica de este tipo de lesiones. Y para ello, regularmente nosotros utilizamos los criterios del Colegio Americano de Radiología, porque está basado en criterios por consenso que se actualizan cada cierto tiempo, en donde forman parte especialistas de todas las especialidades que están orientadas a esa variante clínica. Eso nos permite a nosotros discriminar cuál es la modalidad de diagnóstico, cuál sería el protocolo, y utilizar de manera racional los estudios para no impactar de manera negativa. Y todo esto tiene que estar dentro de un contexto clínico, y es por ello que se conforma con varios especialistas. La alta prevalencia de este tipo de lesiones nos hace evitar estudios innecesarios por el uso racional de los mismos y tener un impacto positivo en la toma de decisiones clínicas. Podemos clasificar las lesiones en quísticas, sólidas benignas, sólidas malignas, en masas complejas. El quiste simple es un quiste simple, ecográficamente es fluido, los bordes circunscritos, sin eco de su interior y reforzamiento posterior, y obviamente típico el ultrasonido para caracterizar una lesión de sólida a quística. Y obviamente cuando llegan a tomografía pueden ser por múltiples quistes, por múltiples lesiones, y obviamente caracterizaciones que podemos tener con el comportamiento de la dinámica del contraste, como vamos a ver más adelante. Esta característica del quiste simple nos permite discriminar cuando son múltiples, cuando son gigantes, cuando tienen compromiso de otras estructuras, como en este caso los riñones, que estén asociados a componentes incluso asociados a un contexto clínico más variado, y obviamente llega a tomografía que no requiere la caracterización del medio de contraste. Es el pilar fundamental, la anamnesis y la historia clínica, los estudios de laboratorio para definir cuál es la modalidad, cuál es el protocolo y hacia qué va orientada en cada una de las lesiones que nosotros vamos a venir discriminando. La ecografía es la primera línea por su alta disponibilidad. Ya vimos la importancia para caracterizar una lesión sólida, única o quística o múltiple, y la dinámica de la vascularización de ese tipo de lesiones con la tomografía dinámica, que tiene el mismo comportamiento con la resonancia, con el soldadolíneo, y en el caso que sospechemos, queramos tener una diferenciación más avanzada, el uso de un hepato específico en contraste en el resonador. Normalmente trabajamos con contraste extracelular,
Y en estos criterios vemos una lesión hepática indeterminada de más de 1 centímetro o imagen inicial de ecografía. La modalidad, aunque no la tenemos en nuestro medio, es el ultrasonido con contraste, porque ya salimos del contraste simple. Y la resonancia con contraste endovenoso y la tomografía multifase. ¿Puede ser apropiado la caracterización sin contraste? Sí, porque la resonancia tiene, digamos, una excelente resolución para la caracterización de lesiones de hígado, páncreas y vías biliares. No se justifica la biopsia guiada ni la tomografía sin contraste. Y en estos detalles siempre es necesario también recurrir al uso de contraste neutro por encima del contraste positivo. Cuando la lesión es encontrada por tomografía, entramos en resonancia con contraste, la multifase, y ambas van con el aspecto dinámico. Y hay un desacuerdo para volver otra vez al ultrasonido. Entonces, digamos que ya estamos orientando hacia cuáles son las modalidades más orientadas para caracterización de lesiones focales, y más aún si tengo una neoplasia maligna extrahepática, resonancia con y simple con contraste, y puede contar además con la extensión de un efecto colangiográfico si lo ameritara en su momento. Y tenemos herramientas que vamos a ver de tipo molecular para caracterizar de manera cuantitativa si la lesión es benigna o maligna. Y la tomografía por la caracterización de la dinámica del contraste. En estas fases vasculares vamos a tener una simple, una arterial temprana tardía, una imagen de realce portal y una imagen de equilibrio. Y estos tiempos son automatizados en cada uno de los modelos de los equipos comerciales que tenemos en el país, prácticamente todos los equipos lo hacen, y esta misma dinámica la vamos a hacer con resonancia magnética, con la caracterización del llenado temprano o tardío arterial, el llenado hacia la porta, la eliminación y obviamente la excreción biliar, si usamos un contraste hepatoespecífico. Y la secuencia me va a permitir adecuar gradiente eco dentro y fuera de fase, el T1 con saturación de grasa para caracterización de la dinámica del medio contraste, y podemos tener una caracterización muy superior a la caracterización tisular que tenemos por tomografía. En las lesiones benignas, el hemangioma tiene características típicas, el adenoma tiene asociaciones en mujeres jóvenes con anticonceptivos y enfermedades metabólicas, la hiperplasia nodular focal tiene una apariencia clásica con el uso del medio contraste, y eso es a lo que nos vamos a orientar. La lesión más frecuentemente encontrada y la que ocupa el primer lugar en un ecograma convexo en vía abdominal, una imagen hiperecogénica sin sombra que no muestra tampoco realce, que muchas veces hay que luchar incluso con las arcos costales y obviamente con la colaboración del paciente para determinar si es única o hay varias, o descartar, como en su caso también puede ser un depósito focal de grasa. El hemangioma tiene un patrón de relleno centrípeto, vamos a ir explicando las razones. La hiperplasia nodular focal tiene una captación arterial intensa, irregular en su periferia, con la formación de pequeños nódulos que son típicos de este tipo de lesión y genera un cambio en su interior que no es una cicatriz por fibrosis, sino un componente vascular sinusoidal que se va a rellenar de manera más tardía. Y el adenoma hepático que va a tener una reacción contra anticonceptiva. Esto es lo que generalmente nos vamos a encontrar. Ahora, ¿cómo deberíamos ver estas imágenes? Estas imágenes tenemos varios defectos en lo que ustedes vean cuando tienen un visor. Lo ideal es colocar una ventana de hígado y ajustar la ventana para poder caracterizar las lesiones en hígado en comparación con el patrón de abdomen. Esta es una tomografía que vino por otras razones, pero establecemos los parámetros de ventana para poder delimitar este hallazgo. Contraste positivo, realce arterial, la aorta como el cuerpo vertebral, simple, y apreciamos con más detalle de lo que podemos ver aquí. Y esa es la idea de tener una estación de trabajo o ajustarlo a ese modelo. En esta imagen busco esta cita de referencia por dos razones. Una, para salir del axial a los multiplanares. Todos los tomógrafos hoy en día son de reformateo multiplanar. Utilizamos ventana de hígado. Fíjense que no nos está importando la resolución de las otras estructuras. Y en este estudio utilizaron el movimiento ocular para caracterizar si detectaban la lesión que estaba aquí en la cara superficial hepática. De los 25, 24, 5 no lo leyeron, y uno que estuvo 20 segundos viéndolo tampoco lo pilló. Y esto es la importancia, no solamente que esto está orientado a la caracterización por inteligencia artificial, sino solamente para llamar la atención de ver las imágenes en reformateo multiplanar, que hoy en día aparece una nueva tecnología que es la tomografía por centelleo de fotones, que trabajando con un fantasma ya está caracterizando lesiones metastásicas por debajo de 15 milímetros, con una caracterización y un detalle sumamente espectacular. Esto, de manera práctica, siempre trabajar de manera cuantitativa en las diferentes fases,
Fíjense que a pesar de que este no tiene un contraste dinámico, sino es una tomografía de abdomen, como tradicionalmente las piden, con doble contraste, estamos viendo la esplénica, el páncreas, el duodeno, pero fíjense que tiene la característica de una lesión hipodensa que en su periferia hace nódulos o notch en su periferia irregular del contraste, aún no siendo en su fase dinámica, pero conociendo esto es suficientemente clara para etiquetarla como un hemangioma. Esto es lo que ocurre en el rellenamiento hasta que llega al equilibrio de manera centrípeta. Fíjense cómo van desapareciendo todas las lesiones. Las más grandes van a tener una caracterización más irregular en su periferia, propia del tamaño y obviamente del rellenamiento de las lesiones, que muchas veces se hace necesario evaluarlo con unos glóbulos rojos marcados. Aquí vamos a otra llamada atención, por decirlo así, y es verla en el MPR con la imagen MIP, con contraste negativo. En este caso utilizamos agua, el real salciforme del hígado, la estructura vascular es bien visible y el MIP me permite determinar todas las asas intestinales asociadas y la caracterización típica y regular de su periferia propia del hemangioma. El mismo MIP me permite en esa misma lesión, fíjense cómo distribuimos todo el árbol de las estructuras hepáticas y las estructuras esplénicas que estén asociadas, y más aún como vamos a ver si son pacientes que tienen SH de base. Esta es una dinámica de una tomografía simple, tomógrafo de abdomen, que conociendo esto ya podemos ver cómo se ve la irregularidad y cómo se ve el equilibrio en una tomografía básica, doble contraste, clásica, no orientada en esta trifásica. En resonancia, trabajamos dentro y fuera de fase, trabajamos con contraste dinámico, la tardía, el rellenamiento y las imágenes quísticas, hipointensa T1, hiperintensa y T2 en el quiste, y el comportamiento clásico del hemangioma en resonancia magnética en fuera de fase, que también me es útil por la disminución de más del 20% de la brillantez del hígado, que es propio de una esteatosis hepática en relación con la comparación de la imagen dentro de fase. Esto es un rellenamiento que fíjense cómo esa imagen, como dije anteriormente, se ve que no realza inmediatamente en una fase arterial, miren la aorta, en una dinámica de resonancia magnética, y los aspectos sinusoidales que se rellenan en su interior. Sí, efectivamente, es característico de una hiperplasia nodular focal que tiene las características de una naranja por la cicatriz en el medio. Otro detalle, que si bien vemos esto con contraste neutro, contraste dinámico, de excelente calidad, vemos en la etiqueta prácticamente de una hiperplasia nodular focal, se nos pueden presentar lesiones heterogéneas, hiperdensas, con borde hipodenso, que pueden ser bastante irregulares, y esto es propio de un adenoma, que es la lesión que más frecuentemente sangra, y obviamente si nos vamos al componente histológico de este tipo de lesiones, obviamente, ¿por qué se puede ir a otros espacios con un hematoma subcapsular? Bueno, tiene cápsula, los hepatocitos son normales, y lo que tengo es una dilatación sinusoidal. Y esto ha sido presentado en una publicación que me pareció interesante, del 69 al 2011, donde el 27% presentaron hemorragia y un 17% tuvo ruptura intraperitoneal. Entonces, si tenemos una lesión que tiene un componente hemorrágico y tiene un componente que tenga un compromiso intraperitoneal o subcapsular, tenemos que considerar en el grupo etario la consideración de un adenoma. Este es totalmente irregular de lo que hemos presentado. Son pacientes en diferentes grupos etarios por las estructuras óseas, el realce periférico, irregular, contravécula. Esto la clínica lo hace. Esto es un absceso. Generalmente los piógenos tienden a ser más irregulares, el amigliano tiene a ser más uniloculado y presenta imágenes satelitales en su periferia. Pero el diagnóstico es clínico. Aquí lo que hacemos es corroborar el diagnóstico, determinar la ubicación y obviamente trabajarlo en el MPR para una orientación en el caso que se quiera hacer un drenaje percutáneo. Las lesiones malignas, vamos con la dinámica del contraste hepatoespecífico para hígado, en cuanto quiera evaluar por lo menos un hígado cirrótico y quiero descartar que haya actividad de esas lesiones para metástasis, y los hallazgos típicos del hepatocarcinoma. Las metástasis generalmente son heterogéneas, de origen frecuentemente gastrointestinal generalmente son hipovasculares, y el colangiocarcinoma genera un desafío diagnóstico por su presentación y su ubicación. El hepatocarcinoma tiene lo que llamamos blanco y negro, capta temprano y lava rápido. La metástasis puede ser hipervasculares, y el colangiocarcinoma tiene una captación progresiva, tanto en tomografía como en resonancia, porque la dinámica es la misma, si el contraste en resonancia es extracelular. Aquí tenemos blanco, que capta rápido, arterial, hígado no cirrótico, arciforme en el vaso, y fíjense cómo se forma una cápsula. Esto es clásico, la cápsula, es práctico que se ponga hipodenso en el centro, y en tomografía en la fase arterial temprana la capta temprana. Entonces, capta temprano arterial,
lava venoso, y en resonancia lo vamos a ver con similares características, pero desde el punto de vista tisular. Aquí tenemos otra caracterización, hacemos la visualización de la tomodensitometría de la lesión, vemos la vascularidad, trabajamos con efecto invertido para emular el efecto angiográfico, se hace segmentación cuantitativa para evaluar el tamaño de la lesión y el aporte vascular que este tipo de lesiones, trabajando con el MIP y trabajando no en 3D, sino en segmentación cuantificada. Aquí tenemos un hallazgo incidental, encontramos lesiones con comportamiento en las diferentes fases, esto es simple. Aquí vemos el componente arterial tardío, que es muy importante por la parte venosa, y otra lesión que se caracteriza a este nivel, y entendiendo que su origen es gastrointestinal, cuando revisamos el colon, fíjense el engrosamiento circundante a este nivel, y podemos trabajar con el MIP y obviamente todo el eje plenoportal. Esto ofrece mucha información, además que podemos caracterizar en tamaño, la localización segmentaria de este tipo de lesiones, dar las características de que mejoran con el contraste y obviamente definitivamente son lesiones de sospecha de malignidad. En resonancia es lo mismo, el comportamiento es el mismo de las lesiones, se hace negro, se hace blanco con el contraste, pero tiene dos secuencias interesantísimas. Una que es la imagen de difusión y vemos que restringe, y otra con el mapa de ADC que vemos que disminuye, y esto me permite tener un patrón cuantitativo de lesiones. En este trabajo de Gursuyani vemos que tiene sensibilidad de 100 y 100% de especificidad para caracterizar lesiones benignas de manera cuantitativa cuando están en 2.5, ¿verdad? Y cuando están cercanos o por debajo de 1, obviamente ya estamos viendo que son lesiones malignas. Entonces tengo la dinámica del contraste, el comportamiento morfológico y el diagnóstico cuantitativo de la lesión para sospecha de malignidad. Esta bibliografía me pareció bastante interesante porque el contraste es hepatoespecífico. Entonces, en vez de hacerse negro, se rellena en el área de la lesión. Y aquí se está utilizando un contraste hepatoespecífico, y en este trabajo se encontró que se había correlacionado con la proteína betacatenina. Y este tipo de mutación de lesión focal hepática, hepatocarcinoma, tiene un mejor pronóstico con este hallazgo y podría considerarse como un biomarcador de mejor respuesta del que no tiene este comportamiento a esta mutación tumoral. Esto siempre es válido y hay una regla: todo paciente con cirrosis, cuando descartamos que hay hemangioma, descartamos la semiología de que corresponde a un quiste, definitivamente toda lesión hasta que se mete lo contrario es un hepatocarcinoma. Y hacemos no solamente las determinaciones de redistribución volumétrica del hígado, sino podemos establecer con el MIP otra vez, fíjense todo el componente vascular de colaterales, eje plenoportal, vemos las plenomegalias y los cambios de redistribución del hígado por la atrofia del derecho. Definitivamente el contraste hepatoespecífico mejora y diferencia nódulos displásicos de hepatocarcinoma porque afecta a los hepatocitos y tiene excreción por vías biliares. Es un complemento de la tomografía de ecografía y hay que usarlo de manera muy puntual. Otro caso interesante, sin contraste, miren la aorta, el rasiforme del vaso, estamos en una lesión en fase arterial y tiene una característica, se presenta extensa con una irregularidad periférica en determinación del medio contraste y que se va atenuando lentamente, pero tiene una característica, tiene lo que conocemos la retención de la cápsula. Es prácticamente un hallmark asociado al colangiocarcinoma, independientemente del tamaño, y eventualmente lo puede presentar un hepatocarcinoma, ¿verdad? Y en este caso, obviamente, se orientó por un colangiocarcinoma y que pueden ser tan pequeños como en este caso, que condiciona la retención de la cápsula, y en este paciente se le hizo una volumetría hepática, se segmentó para el hígado, porque el cirujano necesitaba cuantificar el volumen hepático remanente para proceder a la cirugía. O sea, no deberíamos utilizar las medidas y reparos clásicas, sino trabajar hígado y vaso con volumetría. Esto es lesiones hipodensas, ¿verdad? Homogéneas, sin líquido, sin reforzamiento posterior, son sólidas en un hígado, hace sospechar de lesiones múltiples de naturaleza secundaria. Pueden tener la característica de un OG-Way, no responden a la muestra de color, pueden ser hipovasculares de origen gastrointestinal, de pulmón y de mama, pueden tener un realce anular confirmado en los hallazgos en ultrasonido, que vemos el compromiso hacia las estructuras vasculares, vemos un hígado cirrótico con este realce nodular, o pueden ser hipervasculares en una tomografía exalí-coronal con contraste neutro, realce arterial, tardío, y fíjense cómo logramos determinar la caracterización de todas estas lesiones y un detalle anatómico bastante extraordinario para su visualización. Recientemente tuvimos un caso
con una lesión en hipocondrio izquierdo, vino por una tomografía abdominal, se le hace la tomografía, incluye la parte hepática, vimos secuencialmente a pesar de que no estaba, digamos, dentro del protocolo hígado, y obviamente se asoció para un proceso de linfoma caracterizar el diagnóstico, que estamos a la espera de ese resultado con una de las doctoras aquí. Y otro detalle de información es que tenemos que determinar la carga de lesiones, tanto por metástasis como para lesiones focales, en su control y seguimiento, y para ello utilizamos el RECIST. Se puede utilizar por la suma del diámetro mayor de cada una de las lesiones entre 2 y 5, o podemos trabajar con el volumen para ver si hay una respuesta parcial, una respuesta completa, una estabilidad de las lesiones. La parte funcional, definitivamente, el mundo de CT-PET, este es un caso compartido y agradecido al doctor Luis Felipe Colmenter, una hipercaptación a nivel hepático y a nivel retroperitoneal, con compromiso peripancreático, con un SV de alto grado de malignidad. Esto confirma y permite hacer seguimiento no solamente con el RECIST, sino con la actividad metabólica de la lesión, independientemente del tamaño. Las lesiones quísticas simples no requieren seguimiento, los hemangiomas pequeños, el diagnóstico por imagen sin necesidad de biopsia, y las lesiones indeterminadas, resonancia, medio de contraste dinámico, y si tiene un compromiso por componente cirrótico, considerar también el hepato específico. Se hace necesario también, finalizando los criterios del ACR, incluir el uso del REAT en los pacientes con riesgo de hepatocarcinoma. ¿Qué es el REAT? Es un desarrollo dado para categorizar lesiones hepáticas, porque el reporte debe ser estructurado. No debe ser un reporte por narrativa. Hoy los reportes tienen que decir, ¿hay lesión? Sí. ¿Es benigno maligna? Es maligna. ¿Es maligna de qué tipo? ¿Compromete la vena? ¿No compromete la vena? ¿Cómo es el lavado? ¿Presenta el lavado de la cápsula? ¿El crecimiento superior? Y obviamente esto me va a dar un semáforo, que vamos a ir del verde al rojo, en donde obviamente definitivamente es un hepatocarcinoma si tenemos un RA5. Y lo podemos asociar a cambios asociados, pero no podemos subir, sino podemos bajar en la categoría. En este caso tenemos plataformas incluso en línea que sirven a manera de checklist, y lo compartimos mucho aquí con nuestros especialistas y con los residentes, en donde él te va guiando, ¿verdad?, en los hallazgos que nosotros vamos a caracterizar, si tiene algún seguimiento, si es la primera vez que viene, si la lesión fue incidental, si tiene hallazgos auxiliares adicionales que puedan ser asociados a malignidad o a benignidad, para disminuir la categoría, pero no para subirla. Aquí nos va dando los hallazgos asociados a malignidad. En este caso, fíjense que al ir completando, los hallazgos que vimos nos da un LIRAS-1, recomendación en 6 meses. Y esto lo voy a hacer de puente, porque esto aplica para todas las modalidades de diagnóstico, incluso para el contraste con ultrasonido, la resonancia, la tomografía, y nos permite tener los componentes extrahepáticos. Y aquí quiero detenerme con la composición corporal total, el volumen muscular, la cita y la hipertensión portal, entendiendo la asociación que hay con el daño hepático y los factores de riesgo. Y esto nos abrió a nosotros una ventana de hacer lo que llamamos la data oculta. Un paciente que vino con una hernia hiatal, determinamos la adiposidad visceral, la adiposidad subcutánea, la mioesteatosis muscular por sarcopenia, la superficie hepática y la determinación incluso de la atenuación y el volumen del hígado, del páncreas, asociarlo a síndrome metabólico. Y en el caso de la irregularidad del hígado o la saturación del hígado graso, que lo vimos inicialmente, que hoy en día se llama enfermedad esteatóxica asociado a síndrome de difusión metabólica. Y hacer la volumetría del hígado nos permite discriminar de una manera adecuada en una tomografía abdominal cualquiera. En conceptualización, aquí tenemos la característica que hice referencia a la metástasis, lesión focal hepática, abscesos y infección, hepatocarcinoma, adenoma, hiperplasia nodular focal y el hemangioma, en las características semiológicas. ¿Y por qué lo quiero llevar de esa manera? Porque eso ya es la base que está alimentando la inteligencia artificial. Aquí vemos, por eso que yo digo que podemos trabajar muy bien con bifásico. Fíjense el carcinoma blanco, negro, la hiperplasia nodular es blanca, gris, el hemangioma es blanco, blanco, o el quiste no se modifica y la metástasis puede ser hipovascular, hipervascular y obviamente formación en anillo. Esto nos lleva a nosotros a ver cómo la inteligencia artificial está utilizando estos mismos formatos para alimentar y dar automáticamente el hallazgo que nosotros vamos a tener. Esta otra plataforma, podemos colocar la resonancia magnética, establecer los diámetros, los tamaños, la caracterización en cada una de las secuencias, incluyendo la difusión y el ADC, y nos coloca para que nosotros decidamos con estas herramientas de información si es una lesión sólida, si es un hemangioma, si es una hiperplasia nodular focal, si es un absceso hepático. Fíjense que todo está orientado
a estas que son las más comunes. Y esto abre otra compuerta. La radiómica, que es el manejo de datos dentro del aspecto radiológico, digamos que la inteligencia artificial fue la puerta para implementar esto. Nosotros empezamos a trabajar con tumores hepáticos con el Hospital de Especialidades Pediátricas aquí en Maracaibo y tuvimos acceso a una licencia, hicimos una siembra de una lesión de semilla y cuando vamos a ver la imagen pensábamos que íbamos a ver una reconstrucción, una segmentación cuantitativa. La sorpresa es que nos dio una base de datos de Excel, porque aquí lo que se está manejando es datos en un sistema integrado digital donde está el tratamiento de quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, la respuesta al tratamiento y la del paciente. En consideraciones generales, en el diagnóstico precoz, 30% de éxito en la intervención, 10% de aumento de la detección temprana y una sobrevida que mejora la tasa de supervivencia. En diagnóstico, en tratamiento, definitivamente mejora la calidad de supervivencia del paciente y permite un diagnóstico oportuno por un tratamiento eficaz considerando este tipo de herramientas. Ahorita yo quisiera que se conectaran aquí a este QR para validar los hallazgos. Son 20 segundos para responder. Quien conteste más rápido, obviamente, va a tener más oportunidad. Y pueden conectarse desde el celular y se van asociando con su nombre para que el capítulo Zulia de Gastro les otorgue un certificado de premio. La sociedad de manera. La sociedad, no, en el capítulo. Aquí lo que vamos a repasar, los términos que estamos haciendo en referencia. Vamos a darle 2 minutos más y disculpa que me atrase un poco. Roberto, Zaira Guillén, perfecto, ya agarramos la ruta. Ajá, Limi, perfecto, Albilady. Ok, recuerden que el capítulo Zulia de Gastro le va a otorgar un certificado. Ok, no espero más, le doy. Espera un poquito. El puntaje sube por la rapidez de la votación y como todos los términos se dieron, asumimos que nos lo sabríamos de inmediato. Que hay 10. Hay 10. Creo. Daya. Ajá. Arranco. ¿Ah? Pedro. Joana. Es que la transmisión tiene como 5 segundos de... Me va a congelar. Yo creo que puedo empezar, ¿verdad? Ya, yo creo que sí. Ok. Lesiones focales hepáticas, la primera pregunta. En tomografía con contraste en fase arterial, ¿cuál de las lesiones hepáticas típicamente muestra realce intenso y lavado en fase tardía? Metástasis, hemangioma, hiperplasia nodular focal o carcinoma hepatocelular. Blanco-negro. En resonancia igual, blanco-negro con el contraste. Porque aquí uno ve, sí, está llegando la info. Ok, fíjate, 3 dan para carcinoma hepatocelular, 5 consideraron el hemangioma. Recuerda que el hemangioma tiene irregularidad en la periferia y se rellena de manera centrípeta. ¿Ok? El IMI, primer lugar, felicitaciones a la doctora. La segunda pregunta, ¿cuál es el hallazgo típico de un hemangioma hepático en resonancia con gadolino? El comportamiento con gadolino extracelular es el mismo comportamiento de contraste hidrosoluble en la fase dinámica de tomografía. Es un realce nodular periférico con llenado centrípeto en fase tardía. No muestra, este es blanco. Se ve blanco inicialmente y se rellena blanco completo después, tanto por resonancia como por tomografía. Aquí, fíjense, tenemos 7, perfecto. Y aquí, fíjense, 2 votaron como el carcinoma. ¿Ok? La idea es diferenciar estos dos. ¿Ok? Ahí está subiendo Zaira Guillén.
En pacientes con cirrosis, ¿qué hallazgo en la tomografía dinámica es más subjetivo al carcinoma hepatocelular? Hipodensidad en fase arterial y portal, hipercaptación arterial con lavado en fase venosa y tardía, sin cambio en las diferentes fases o captación progresiva en todas las fases. Hipercaptación arterial, perfecto. Y 2, captación progresiva. Acuérdense que él capta y lava rápido y es clásico en tomografía o en resonancia magnética. Correcto. Eduardo subiendo. Joana Ponte, el escalador más alta. Joana, vamos a verte. ¿Qué patrón de realce es característico de la metástasis hepática con tomografía con contraste? Realce homogéneo en fase arterial, hipodensidad en todas las fases, captación progresiva. Parece que pueda tener 2, puede ser hipovascular e hipervascular. Es más frecuente el hipovascular, que es gastrointestinal, pulmón y mama. Y en anillo. Perfecto. 2 hipodensidad en todas las fases. Fíjense que estamos llevando a lo adecuado de lo que conversamos. Eduardo sube 3 rachas. ¿Qué técnica de imagen es más sensible para caracterizar lesiones hepáticas en pacientes oncológicos? Sensible. Ecografía, tomografía dinámica, resonancia con difusión y gadolinio o radiografía de abdomen. Sensible. La pregunta es más fácil, más lento. Ok, resonancia magnética. Cuenta que lo acaba de decir, la resonancia para vías biliares y hígado es la modalidad de elección. Ultrasonido primera puerta. Ok, perfecto. Sube Eduardo, sube Dayana. ¿Cuál de las siguientes lesiones hepáticas tiene mayor riesgo de hemorragia espontánea? Ocurre en mujeres que están asociadas a anticonceptivos orales. Puede ser el inicio, otros órganos como el riñón puede tener lesiones también que pueden sangrar de manera inesperada. Y la idea es recordar la importancia semiológica, al punto de vista clínico y laboratorio, del grupo etario del paciente y no hacer la tomografía sin ningún tipo de información. Adenoma hepático, correcto. Y fíjate que 4, hemangiomas cavernoso. Es definitivamente el adenoma hepático. Sube 3 lugares Pedro, escalador más alto, seguimos escalando, ya vamos a la final. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a los quistes hepáticos en imágenes? Captan contraste, tienen paredes gruesas y realce, presentan restricción en difusión o son hipodensos en tomografía y homogéneamente hiperintensos en T2. Son hipointensos en T1, hiperintensos en T2, son circunscritos y en tomografía son hipodensos con coeficiente de atenuación cercanos al agua. Perfecto. Fíjate cómo ya estamos enrutando. Me gusta. Ok, Daya subiendo. ¿Cuál de los siguientes es un criterio de malignidad de un nódulo hepático de un paciente cirrótico? Una captación arterial con lavado en fase venosa y restricciones en difusión, sin cambio en las diferentes fases, hiperseñal homogénea en T2 sin cambio por contraste. Y fíjense que lo dije, tiene una captación igual que la dinámica tomográfica, capta y lava, y obviamente restringe en difusión, y si le coloco el ADC, obviamente vamos a tener mejor caracterización de las lesiones. Perfecto, nos entendimos. Ok, creo que no. ¿Cuál es la lesión focal hepática más frecuente en la población general? Esta está regalada. Mira cómo votan rápido. Oye, ¿no? Y de paso la imagen está ahí clarita, ¿no? Captación irregular, los nodos en una fase arterial tardía. Aquí no debería haber ningún error, Manuel. O ninguna duda. Eso que lo quise hacer muy puntual. Perfecto. Y 3 seguidos, Eduardo, ya en radiología. ¿Cuál de estos criterios es fundamental para categorizar una lesión como LIRA 5? Crecimiento del 10% en 3 meses, captación homogénea en fase portal, ausencia de cápsula o realce arterial y lavado venoso. Está clarito, si nosotros tenemos ese realce y aquí no estamos asociándolo a difusión, sino en todo caso al compromiso vascular, obviamente me da para un LIRA sospechoso de malignidad. Perfecto, me gusta. Y vamos a terminar, el IMI vuelve a la primera línea y la última es con un pin, van a señalar la lesión
con su celular, en lo que le llame la atención, señalen sobre la pantalla dónde está la lesión. No, ahí va. Señalen la lesión, si la ven, coloquen el pin, dentro está la lesión, con el dedo. Se lo comió. Que de internet. Bueno, perfecto. No, sí señalaron. Ajá, perfecto. Qué bien, qué bien. Vamos a ver ahora. Ajá, correcto. Uno solo se equivocó y 10 acertaron y dieron en ambas lesiones porque siempre los planos son ortogonales. Vamos a ver el podio. El tercer lugar para la doctora Laine Castellano. El segundo lugar para Elimí. Y el primer lugar para Dayana Durante. El cuarto y quinto, Eduardo y Pedro. Bueno, aquí voy otra vez a la presentación para finalizar. Y la conclusión, definitivamente la tomografía, la resonancia y la ecografía son clave en el diagnóstico. Se hace necesario identificar los patrones de realce para diferenciar las lesiones benignas y malignas, y se hace necesario tener presente que el contexto clínico y el laboratorio son vitales, no solamente optimizar la toma de decisiones, sino que nos ayuda mucho en los casos atípicos, y esa es la idea del trabajo multidisciplinario. Aplicar el conocimiento en casos clínicos, sobre todo en equipo, mejora la precisión diagnóstica. Quiero terminar con esta imagen del equipo, donde cada imagen nos cuenta una historia. Reconocer estos patrones puede marcar la diferencia en el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado. Así que bueno, muchas gracias. Conectemos, Inter al doctor Osvaldo Radiología, y ahí está mi QR para cualquier pregunta y respuesta. Gracias. Dejo de compartir. ¿No? Y pasa tú. Bueno, doctor, muy agradecido, de verdad que agradecido, estuvo excelente, sobre todo usted siempre con la interacción, hay preguntas en la audiencia. Ajá, bueno. Alcanzamos un récord máximo de 40 personas conectadas, pero como la plataforma tiene la ventaja que queda grabada y cualquier persona lo puede ver, entonces, por ejemplo, el webinar anterior tuvo una reproducción de 9.000, tiene una de las reproducciones, entonces la ventaja de esta tecnología es que queda guardada y que cada quien, sobre todo aquellos que salen de trabajo muy tarde, pueden conectarse y queda grabada esta interacción con usted. Y usted forma parte del patrimonio de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología debido a que estas clases forman parte de todo esto. Entonces, quiero comenzar con lo básico, doctor. ¿Cómo encontrarlo usted? ¿Cómo ayudar? Usted es un docente, usted es una persona que siempre está presta a asesorar. Quiero que me hable un poco del doctor Osvaldo en cuanto a su asesoría académica. Esto es importante, doctor, porque a veces uno se queda en esto, ¿no? Tiene la parte clínica, pero no maneja, le queda duda. En hepatología, siempre pinchar o hacer una biopsia no es crucial. Entonces, de hecho, el diagnóstico internacional en el caso de hepatocarcinoma, sí tenemos un buen diagnóstico radiológico, es suficiente junto con el diagnóstico de los marcadores tumorales. Entonces, quiero esa respuesta. Mira, ahí hay un detalle importante. Radiología es una especialidad que está en el concurso más del 80% de todas las especialidades médicas. El diagnóstico no es por imágenes, el diagnóstico de imágenes lo que hace es corroborar o excluir un diagnóstico desde el punto de vista clínico. Hablamos de los 3 pilares, que fue la anamnesis, los marcadores tumorales y obviamente el protocolo orientado de acuerdo a la variante clínica. Y vemos cómo se ha venido desarrollando la implementación del manejo de datos. Ese manejo de datos, que es la ciencia de datos, que en el contexto de clínico ha hecho que nosotros el posgrado de tercer año lo pasemos a cuarto año, precisamente en la parte clínica y en la parte de minería de datos. Porque si vemos la plataforma, ya prácticamente nos va a orientar, y es lo que yo tengo que comprender, cómo se va haciendo el algoritmo que está basado en los hallazgos radiológicos dentro del contexto grupo etario, sexo y obviamente clínica del paciente. Entonces no hay un diagnóstico aislado, el diagnóstico es multidisciplinario. Entonces el intercambio aquí, vamos viendo cómo se ha venido desarrollando la nueva tecnología y cómo la vamos implementando hacia el médico referente en la especialidad, buscando la procura en brevedad y tratamiento instaurado inmediato del paciente. Y no postergar que se ultrasonido, después tomografía y después tomografía hepática y después tomografía hepática, resonancia, cuando pudimos haber pasado del ecograma a la resonancia. Y tiene un montón de estudios. Entonces creo que se nos olvida esa escalera. Por eso que tenemos que estar afiliados a un consenso, ¿no?
nosotros no tenemos consenso, estamos adscritos al Colegio Americano de Radiología y seguimos Europa, el 70% sigue su lineamiento, Argentina sigue su lineamiento, otros países están adscritos, nosotros lo estamos adscritos, y son, digamos, tiene un portal en donde se puede desplegar todas las variantes clínicas de gastrointestinales y las modalidades que tienen para cada condición. Doctor, ¿y a usted cómo lo conseguimos? ¿Cómo otra persona en Venezuela puede contactarlo a usted para que le dé asesoría, o si tiene dudas en algún caso, si quiere presentar? ¿Usted tiene algún programa de asesoría? Sí, tengo un programa de asesoría personalizado, se hace para especialistas, okay. Se hace de manera ajustado a los requerimientos de cada uno de los que lo ubican. De repente en mi especialidad no vi tanta resonancia o no entendí la tomografía multicorte y no entiendo los comportamientos de los tumores, no sé hacer la volumetría, no tengo la estación. Digamos que eso no será un impedimento de una especialidad que nace en el año 72 con la computadora, cuando nace la tomografía computarizada. El ultrasonido es una computadora, la resonancia es una computadora. Entonces digamos que la especialidad punta en la inteligencia artificial es radiología. Pero el que da el discernimiento del diagnóstico es el clínico. Y nosotros no hacemos diagnóstico por imagen, lo que hacemos es corroborar o excluir. Y quedo a la orden para cualquier asesoría, consultoría. ¿A través de qué? Internet creo que es lo más efectivo, doctor Osvaldo Radiología. Y a través del DM, cualquier información por esa, hay tanto mi contacto, incluso el WhatsApp. Doctor, mire, aquí hay preguntas que contestar. Una de ellas es María Laura, que dice que un paciente con cirrosis hepática, con lesión sólida en hígado, por ecografía, ¿qué sugiere más? ¿La tomografía o la resonancia? ¿Por qué tiene predilección? La resonancia es la modalidad. La modalidad. El componente, y obviamente un paciente cirrótico con contraste hepatoespecífico para ver el comportamiento de daño de los hepatocitos por excreción biliar. ¿Cómo pedirlo, doctor? ¿Cómo decirle a los especialistas en gastroenterología? ¿Cómo solicitar? Sería una resonancia protocolo hepático, okay, con paciente con CH, okay, ¿verdad? No ascitis, y no sé si tiene alteraciones adicionales, pero el dato clínico es vital. Y como dije anteriormente, toda lesión que no sea hemangioma y no sea quística es un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico. Así es. Ok, aquí vamos a ver qué otra. Dice, paciente de 80 años con pérdida de peso, lesión hipoecogénica en segmento 2 de hígado, alfa-fetoproteína negativa en 2 observaciones en fase venosa. Bueno. Se lava en fase portal, ¿qué recomienda? ¿Biopsia, resonancia? No, pero dijo ecogénica. Hipoecogénica, dijo. Ajá, eso es ultrasonido. Exacto, pero ya mezcla las dos cosas. Y en trifásica de hígado, dice en fase venosa, se lava en fase portal, ¿qué recomienda? ¿Biopsia o resonancia con contraste venoso? Bueno, con esa dinámica, con alfa-feto normal, hay dos opciones. Una hiperplasia nodular focal que no se existe en la cicatriz y el hepatocarcinoma fibrolamelar, okay, que no altera si es un paciente joven. Ah, no, este tiene 80, ¿no? Sí, 80. No, listo. Hay que hacer biopsia. O una difusión con ADC para caracterizar la malignidad. Okay. Pues una biopsia de una. Bueno, no tenemos más preguntas hasta ahora. Creo que quedó todo claro. Las interacciones fue muy buena, doctor. La dinámica, lo felicito. Usted es un docente y el doctor es el padrino epónimo del Congreso Venezolano de ultrasonido venezolano. Entonces, estamos ante un experto. Cualquier duda, cualquier cosa que nos quiera preguntar. Aquí dice Adriana, dice, ¿dónde se puede descargar el LIRAT? ACR LIRAT. O sea, la plataforma de base es acr.org. Ahí están los criterios y está la plataforma del LIRAT. Bueno, yo creo que hemos finalizado, doctor. Muchas gracias. Excelente actividad. Vale. Dicen, y de verdad que gracias, doctor. No, gracias a ustedes. De verdad, a la orden, cualquier discusión de caso, estamos a la orden aquí a través del doctor. Esperamos tenerlo en el Congreso Venezolano de Gastro de este año. Ok, excelente. Libre de lactosa y libre de gluten. Ah, bueno. Hey, muchas gracias, Sociedad Venezolana de Gastro. Gracias por todo a todos los invitados y esperamos seguirlo el próximo mes. Tenemos un webinar sobre encefalopatía hepática.